¿Escuchas? Yo no te escucho a ti. Ok, ya le escucho bien y le veo bien. Ahora sí te escucho. Ok, Perfecto. perfecto. ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy bien, muy bien. Buenos días, buenas tardes. Sí, por aquí casi de noche. Sí, Pero señor. hay el problema del cambio de hora que cambiaron en estos días, entonces uno está todo confundido. Aquí pasó igual, sí, yo también tenía esa complicación con algunas otras pautas, entonces teníamos que ajustar. Ahora con ustedes son seis, antes eran siete. Exacto, sí. Ahora son seis. Y con Venezuela son cinco, ahora antes eran seis. Bueno, estamos a tu orden. Bueno, vamos entonces a activar señal en vivo. Vamos a salir en vivo por Facebook, por Instagram y luego Ajá. diferido por YouTube, ¿correcto? Ok, muchas gracias. ¿Eh? Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. En esta nuestra alianza con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin, vamos a conversar de inmediato con el doctor Humberto Calderón Berti, exministro de Minas e Hidrocarburos en Venezuela, expresidente de la OPEP, creo que en el periodo del año 85, ¿no es así, doctor? El OPEP 79-80 y ministro de 79-83. Correctamente. Bueno, además, pues es un ciudadano ejemplar, un funcionario público de primera línea, con esa experiencia, pues en el área petrolera. También ha sido embajador en Colombia recientemente y bueno, graduado en la Universidad Central de Venezuela en Geología y con Ingeniería de Petróleo en la Universidad de Oklahoma, en los Estados Unidos. Y por En supuesto, Tulsa, esa Oklahoma. experiencia, doctor, sin duda alguna, pues que nos garantiza que vamos a tener con usted una conversación muy provechosa para el momento actual, porque las confusiones que ha vivido Venezuela en los últimos 20 años dio al traste con unas gestiones en el área petrolera excelentes. Tan es así, pues, que la meritocracia nuestra en esa área todavía retumba en los oídos de muchos en el mundo. Y por supuesto, usted acaba de escribir un libro donde habla justamente de la OPEP por dentro. Y naturalmente me imagino pues que allí Aquí lo va, tengo. ahí lo tiene, perfecto. Qué Está en bueno. Amazon, por cierto, para que lo quiera adquirir, está en Amazon. En Amazon, correcto. Bueno, es muy importante porque deduzco pues que ahí se contienen una cantidad de informaciones valiosísimas para la historia de Venezuela y para las generaciones actuales que tienen que inspirarse en ese contenido para saber cómo se logró hacer de Venezuela pues un país en vías de desarrollo fundamentándose en el petróleo. Y desde luego pues usted que es un hombre de provincia, igual que yo de la isla de Margarita, sabemos cómo creció el país en ese periodo de 46 años, cómo se desarrolló, cómo se modernizó. Y es bueno que eso quede patentizado de una vez por todas, porque Venezuela ha de recuperarse y allí tiene que estar la fuente de inspiración para retomar el rumbo y bueno, y convocar de nuevo a esos talentos que tuvieron que huir desesperadamente, pues porque no había oportunidades de trabajo ni modos de subsistencia, no solamente los profesionales, sino los no profesionales también, Así es. para que nos dé línea pues su ¿Cómo apreciación no? del Con momento. gusto. Un Nos dé- placer y muchas gracias por tu invitación. Cuando te escucho, pareciera que estoy hablando por boca tuya, ¿no? Porque lo que acabo de decir es exactamente lo que yo pienso, ¿no? Yo soy bastante entrado en años. Nací, como tú dices, en un pueblo pequeño en el interior de Venezuela, Boconó, que tenía condiciones cuando yo nací muy precarias y en mi infancia muy precaria. Tenía una sola carretera, estaba aislado del mundo, no había televisión, no había teléfono, la electricidad era 2 horas al día, los radios se veían de 7 a 9 de la noche porque eran radios de tubo que se calentaban y había que dejarlos reposar, decían los padres y los abuelos nuestros, porque al calentarse se dejaba de tener la recepción, ¿no? Y yo viví todo aquello, ¿no? Y viví la transformación de Venezuela. Como tú bien lo dices, Venezuela, antes de la aparición del petróleo, es un país sumamente pobre, muy primitivo. Las expectativas de vida eran 35 años apenas, ¿no? Nada, absolutamente nada. Y luego, al aparecer el petróleo, el país comenzó a progresar. El primer progreso fue que se convirtió en país, porque antes eran unas montoneras regionales
con caudillos regionales y ejércitos regionales. El general Juan Vicente Gómez, aprovechándose de los ingresos petroleros, compró armamento y fue pacificando el país, fue el gran pacificador de Venezuela, creó las Fuerzas Armadas, todo eso es verdad. Y el país empezó poco a poco a dar los primeros pasos en su transformación y en su modernización. El café y el cacao eran los elementos tradicionales de las exportaciones venezolanas. Yo existo porque mis antepasados italianos se instalaron en los Andes a producir café hace 160 años. Imagínese. Y en el oriente eran los corsos, somos de la isla de Elba, y en el oriente eran los corsos que cultivaban el cacao y un poco de oro en la Guayana. Esa era la Venezuela de esos años. Y yo le digo a mis amigos que a veces se ríen de lo que yo digo, que los abuelos míos para ir a Caracas tenían que sacar pasaporte. Y uno dice, ¿por qué? Porque no había forma de llegar a Caracas sin pasar por Curazao, para los andinos. Por Imagínese. Maracaibo, Curazao y Caracas. Y los orientales eran lo mismo, era por Trinidad, embarcada en el Orinoco, salvo los que vivían en Carupa, en el Río Caribe, que era otra cosa, pero los que vivían en Guayana se tenían que embarcar por el Orinoco y ir a Trinidad con pasaporte, ¿no? Entonces, Venezuela fue progresando, dando sus primeros pasos, pero el gran cambio de Venezuela viene después de los años 40, que el petróleo toma otra entidad, otra importancia. En primer lugar, favorecido por la nacionalización del petróleo en México, sacaron los mexicanos las compañías petroleras, y eso coincidió pocos años más tarde con la ley de hidrocarburos del año 43 y coincidió con la Primera Guerra Mundial a partir del año 1941. Se combinaron esas tres cosas que ayudaron a que la industria petrolera diera un salto adelante muy grande. Y eso continuó durante la dictadura de Pérez Jiménez, que se otorgaron concesiones el 56-57 y Venezuela pues empezó a modernizarse porque aparecieron las carreteras, los hospitales, los liceos, los puertos, los aeropuertos, la electricidad que no existía, las comunicaciones en general. Y la universidad, cuando Pérez Jiménez cayó, nuestro directo amigo que nos está viendo, Eduardo Betancourt, y yo estudiamos juntos en el Liceo Andrés Bello, el año 1958, cuando cayó Pérez Jiménez, habían tres universidades en Venezuela. La Universidad Central, que fue donde posteriormente entramos, la Universidad de los Andes y la Universidad del Zulia. Eh, y esa era Venezuela, no existía la Universidad de Oriente, ni la de Carabobo, ni la cantidad de universidades que hay hoy en día, no muy buenas algunas de ellas, y que realmente han contribuido mucho al desarrollo nacional. Yo diría que esos fueron 40 años, los 40 años de democracia fueron 40 años importantes. Los mejores 40 años que hemos tenido en nuestra historia fueron los años de democracia. Yo creo que el haber popularizado la educación, habernos permitido que muchachos nacidos en el interior de Venezuela, en hogares de clase media y algunos de ellos muy pobres, hayan tenido la oportunidad, hayamos tenido la oportunidad de estudiar, de progresar, de luego ir a estudiar al exterior, a los posgrados, etcétera, pues eso nos dio instrumentos para poder progresar profesionalmente y desde el punto de vista social y económico, ¿no? Que es la vida nuestra. Y eso tiene mucho que ver con el libro, porque yo el libro, esos temas no los había tocado cuando escribí la primera versión del libro. Y una señora me dijo, doctor Calderón, escribe un poco sobre su vida. Digo, y es que yo no quiero hacer una autobiografía. Dice, no, no es autobiografía. Usted nació en un pueblo pequeño, usted tuvo oportunidad de estudiar, fue una escuelita de pueblo, después estudió en el Colegio de la Salle, después en el Liceo Andrés Bello, y luego estudió en la Universidad Central de Venezuela. Y hay miles de venezolanos, oye, esto, que se van a sentir muy identificados con usted porque tiene una carrera parecida a la suya. ¿No es Exacto, verdad? exactamente. Es Entonces, y eso, la identidad que tenemos que conseguir hoy día. claro, Las generaciones nuevas están muy alejadas de conocer esos detalles, de así cómo se es. creció y cómo se luchaba para llegar a ser exitosos. Así es. Y te cuento esto, ¿no? Yo el otro día participé en la presentación del libro en homenaje al presidente Pérez, Carlos Andrés Pérez, que hizo Antonio Ledesma. Y participé en el conversatorio posterior y yo hice una solicitud, y dije a la gente, yo les pido a ustedes que por favor, los que tienen hijos, tienen nietos de ustedes que no conocieron lo que fue la democracia, que por favor le transmitan a sus familiares jóvenes lo que fue la democracia, que no la conocen, que aprendan a valorar lo que no conocieron, pero que nosotros somos producto de aquello. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Demasiado importante. Sí, no, y Y vivieron muy pocos años en ella y recibieron una cantidad de ventajas y beneficios que no sabían de dónde provenían. bueno, y quienes tienen menos de 30 años, Sí, cuando llegó Chávez al poder, tenían 8 años.
no están en capacidad de discernir lo que era aquello, ¿no? Y los Exacto. que tienen menos de eso, pues no han visto otra cosa. Y Venezuela, no es que no era una Venezuela perfecta, evidentemente. Habían desajustes sociales, desequilibrios sociales, faltó inclusión social, faltó que le llegara más los beneficios del petróleo a la gente. Porque es que yo creo que se tomaron y se pusieron en práctica algunas políticas públicas equivocadas, ¿no? Por ejemplo, el Estado empresario, salvo en el petróleo, que lo hicimos bien por otras razones, yo diría básicamente porque no se maltrató a la gente y se permitió que hubiese continuidad administrativa de los que estaban con las petroleras privadas, siguieran allí y manejaran la industria, eso fue muy bueno, pero toda la aventura del Estado como empresario en general fue bastante calamitosa, ¿no? Bastante traumática para el país. Y eso tuvo un efecto, además de lo que ya mencioné, el efecto que drenaba recursos que hemos debido utilizar para la educación, para la salud, para la infraestructura del país, pues la utilizamos para cubrir los huecos en los cuales incurrían las empresas del Estado, ¿no? Entonces Sí. yo creo que eso debemos de aprenderlo, eso debemos tenerlo en cuenta cuando venga un gobierno distinto en el futuro. Pero sí tiene que quedar claro el propósito siguiente, doctor, que mal que bien los recursos del petróleo se horizontalizaron de tal manera que llegó a muchísimas esferas donde no había bienestar y se Claro, aplazó. absolutamente. Absolutamente, yo lo dije anteriormente, es verdad. La gente tuvo acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a las cosas normales. Es que lo que pasa es que uno no se da cuenta que las cosas normales es lo que debe llegarle a la gente, el agua, la electricidad, la educación, la salud. La gente no se puede morir porque no tenga dinero. La gente no se puede dejar de estudiar porque no tenga dinero. La gente no puede dejar de tener agua, porque esos son los problemas que debe atender el Estado. El agua, la electricidad, la educación, la salud. Y la electricidad también es un rol importante para jugar el sector privado, que lo jugaba en Maracaibo, en Valencia, en Barquisimeto, que eran empresas privadas, y en Caracas, en cierta forma. La electricidad de Caracas era una empresa privada y era muy eficiente y proveía un gran trabajo. ¿Qué hizo Chávez? Estatizó todas esas empresas y entonces ahora no funciona la electricidad en Valencia, la de Maracaibo, la de Barquisimeto, la de Caracas. Bueno, esos son los errores que se cometen que no se pueden volver a Y repetir. el mayor error, doctor, está en que se nacionalizan las cosas, pero no se establecen mecanismos para la formación en cuanto a gobernanza se refiere. Se Así es. improvisa con mucha gente en los cargos públicos que no tienen ni la mínima idea de qué es la institución a la cual le van a servir, ni siquiera, Bueno, mucho menos el resto de la estructura del Estado. claro. Fíjate, tú mencionaste al comienzo lo que es la situación de la industria petrolera. Eduardo trabajaba en esos años en la Shell y yo estaba en el No lo, Ministerio de no lo había Comunicaciones. saludado, Eduardo Betancourt, quien por Y ahí intermedio de está. él está conversando con nosotros el doctor Sí, Humberto Gabriel Pérez. mi compañero y hermano desde que era muchachito, teníamos 16 años en el liceo, estudiamos juntos allá cuarto y quinto año de bachillerato. Después continuamos una mitad que ya linda los casi 60 años, ¿no? Es mucho, mucho tiempo, ¿no? En la vida de un ser humano. Bueno, y yo decía que nosotros que ordinariamente hacemos las cosas mal, se hacen cosas mal, el manejo de la nacionalización fue un proceso impecable impecable. El otro día participaba en una reunión como esta, un amigo nuestro peruano que trabajó en la industria petrolera venezolana y al momento de la nacionalización trabajaba con una de las empresas privadas, creo que en ese momento estaba en Menegrande, creo si mal no recuerdo. Y él participó, presenció la nacionalización del petróleo en Perú, cuando el general Velasco Ujú. Alvarado, dice que aquello fue una acción militar. Entraron a las instalaciones petroleras los tipos con ametralladoras, aquello como fuera una épica de una batalla. En Venezuela no hubo eso. En No, Venezuela, pero absoluta normalidad. con la nacionalización que pretendió hacer Chávez por segunda vez, sí hubo un proceder violento y Correcto. agresivo, ¿no? Pero me estoy refiriendo a la nación que se hizo cuando Pérez, el año Ah, setenta y con la de seis Pérez es otra cosa. Absolutamente civil, absolutamente civilizada, respetuosa de las leyes, respetuosa de los derechos de la gente, respetuosa los ciudadanos que trabajaban dentro del sector. Y se tomaron decisiones importantísimas, porque quienes manejaban la industria antes, el 2% eran extranjeros, el 98% eran venezolanos. ¿Qué fue lo que se hizo? El que está en la primera línea subió y se movió toda la pirámide y la cosa funcionó y funcionó muy bien durante muchos años. Y la industria se transformó, esa es la verdad. La industria tenía 18.000 millones de barriles y pasó a ser una industria de, ¿qué? 80, 100.000 millones de barriles de petróleo de reserva, más los recursos que pueden haber en la faja.
Sí, por La eso yo refinería, insistía mucho en hacer la comparación entre la verdadera nacionalización que hizo Carlos Andrés Pérez y la que Chávez pretendió hacer en no, sí. una ópera bufa. Eso fue un estropicio, un estropicio. Sí, Porque fíjate bien, las refinerías nuestras habían sido construidas básicamente en los años 40 y 50. Refinería hecha para la exportación porque el mercado interno era muy pequeño. Pero resulta que cuando nacionalizamos el petróleo, las modificamos, las modernizamos, cambiamos, hicimos lo que se llamó los cambios de patrón de refinación y refinerías que producían 80% residual pasaron a producir 25% residual y pudimos abastecer con holgura el mercado interno. No faltaba la gasolina, no faltaba el diésel, ¿entiendes? Y la industria petrolera pasó de producir 2.200.000 barriles al momento de la nacionalización a 3.300.000 barriles cuando Chávez llega al poder. Se desarrolla la faja, se desarrollan los mejoradores, buena parte de los mejoradores de crudo que habían en José, cerca de Puerto de la Cruz. Se hace una exploración en la plataforma continental y se descubren los yacimientos de gas al norte de Paria, que no hemos producido una molécula. Le cambian el nombre, pero para nada, porque antes llamaban Cristóbal Colón, ahora llaman a Mariscal Sucre, y resulta que no se ha producido una molécula de gas. no Y ya los produce trinitarios no nada. solamente descubrieron yacimientos, sino que los agotaron en el mismo lapso, ¿no? Entonces, iniciamos la internacionalización. Venezuela no tenía ni una tuerca en el exterior, industrial, me refiero. Empezamos con la FEBA el año 1983. Y yo era el ministro cuando se inició la política. Me atacaron mucho y la gente habló mucho de que aquello no debió ser. Bueno, y los que me atacaron y denotaron de mí, posteriormente tuvieron que repetir la experiencia de FEBA cuando se fueron a hacer Citgo y toda la refinería de los Estados Unidos. Llegó un momento que teníamos nosotros 1.300.000 barriles de capacidad de refinación en el exterior. Bueno, Chávez empezó a vender eso, vendió FEBA, vendió lo que teníamos en Suecia, vendió lo que teníamos en Minas, vendió algo que teníamos en Inglaterra y empezó a vender lo que teníamos en los Estados Unidos, vendió Paulsboro, cerca de New Un Jersey. desmantelamiento total, sí. Bueno, y nos salvamos con Sigdo porque fue lo que quedó ahí. ¿Me Sí. entiendes? Que ojalá ahí no se pierda ahora con cualquier estropicio que puedan cometer en estos momentos, porque está muy vinculado a la existencia del gobierno interino y muy vinculado al estatuto de la transición que se diseñó, ¿no? Y habrá que buscarle una vuelta para que eso no se pierda. Exacto. Por eso, como dicen, es harina de otro costal. Pero yo creo que nosotros fuimos muy exitosos en la nacionalización. Claro, como tú bien señalabas anteriormente, cuando Chávez llega al poder, él empieza a capturar ciertas áreas que son fundamentales para el manejo del Estado. En primer lugar, se adueña del poder legislativo, para darle sustentación legal a todos los estropicios que cometía. Acabar con la separación de poderes, que es lo propio de la Absolutamente. democracia. Después va con la Corte, contra la Corte Suprema de Justicia, le cambian el nombre y nombran gente vinculada con ellos. Luego va poco a poco tomando y llega a la joya de la corona. ¿Y cuál es la joya de la corona? Petróleo de Venezuela, ¿no? Entonces le pone la mano a Petróleo de Venezuela, la politiza y además de eso la convierte en un antro de corrupción. Porque tienen años allí haciendo estropicios. ¿Y cuál ha sido el resultado de todo eso? Bueno, que de producir 3.300.000 se produce 600, de refinar 1.200.000 se refinan 300, ¿me entiendes? No tenemos gas no tenemos gasolina para abastecer el parque automotor nacional, a pesar de que éramos exportadores de gasolina, A no pesar. tenemos gas. Entonces, todo eso habrá que recuperarlo, pero haciendo un esfuerzo por recuperar lo que sea recuperable en petróleo de Venezuela y abriendo las puertas del país a la inversión privada, nacional y extranjera, ¿me con unas reglas de juego claras, con una regalía competitiva, con un impuesto competitivo, con una organización institucional clara y de deslinde de responsabilidades entre el ministerio, entre lo que sería una agencia venezolana de hidrocarburos y sería la operación y el manejo del sector privado en condiciones competitivas. Y vamos a recuperarla, claro que la vamos a recuperar. Tomará tiempo, sí, recursos, dedicación, esfuerzo, trabajo, mucho sacrificio. Todo eso se va a recuperar. Y combinar esfuerzos nuevamente con el sector petrolero internacional, que de alguna Absolutamente, manera pero pues Chávez lo saca cuando produce la apertura petrolera en el gobierno, la segunda administración del presidente Caldera, se produce la apertura petrolera, regresan las compañías tímidamente, porque no era en una magnitud como antes de la nacionalización, pero empiezan a acosarlas, cuando llega Chávez al poder, empieza a estrecharlas, empieza a hacerle la vida imposible, y las compañías se van. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Traen chinos, iraníes y rusos
¿Están cumpliendo con, con el objetivo que era producir petróleo? No, están produciendo 600.000 barriles en general en todas las empresas que están en Venezuela. Entonces los trajo por razones políticas. ¿Por qué? Para que le dieran cobertura y apoyo político, que es lo que, lo que recibieron. Y hoy son actores políticos importantes en el quehacer venezolano y en las cuestiones de la solución del problema, de los problemas del país. Y por otra parte, ¿me entiendes? Pero no hicieron lo que tenían que hacer, que era sostener y mejorar la producción se cayó. Entonces se convirtieron en actores políticos, ¿no? Y eso es lo que nos está haciendo un tremendo daño en estos momentos. Sí, doctor, insistiendo en su libro, yo por acá, por Radio Victoria, ojo con esa televisión, en esta alianza con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin, hemos tratado de conjugar allí toda una propuesta comunicacional que nos permita que lo que usted recoge en ese libro y muchas otras cosas más que sabemos que fueron exitosas en Venezuela, resplandezcan por aquí, se visibilicen, porque por eso cuando Benamérica entró en conexión conmigo, yo me percato pues que hay un grupo de profesionales del área petrolera que tuvimos, de ese que usted menciona en su libro, de la meritocracia, del área de finanzas y economía, de la academia, que están afuera conjugando esfuerzos, diseñando planes y programas para cuando Venezuela se libere de estas ataduras izquierdistas, podamos refundar el país sobre la base de planes creíbles. Y tengo entendido que ellos están justamente estructurando esos planes, monitoreando siempre a esos talentos que se nos fueron para que en el momento que corresponda regresen, pero regresen ya con una libertad plena para poder poner en ejecución todas esas iniciativas que alguna vez se hicieron y que ahora deben ir mejoradas, porque afuera estos talentos también están observando y aprendiendo cosas nuevas, la Así es, modernización, las nuevas tecnologías. así es. Mira, toda cuestión tiene sus enseñanzas. La tragedia de esto que nos ha pasado, pues también tiene enseñanzas. Y no solamente a los profesionales, sino al ciudadano de a pie, al ciudadano que no tuvo la fortuna de estudiar, ha visto que hay países que funcionan bien, que tienen leyes, que tienen normativas que se respetan, que hay toda una institucionalidad respetable, y eso ya de por sí es importante, que las escuelas funcionan, que el sistema de salud funciona, todas esas cosas son buenas. Y hemos tenido una suerte dentro de todo, y es que el sector petrolero se ha mantenido unido, se ha mantenido en contacto, en permanente contacto, no se han distanciado de su quehacer ordinario, se mantienen al día desde el punto de vista técnico, como tú lo bien lo señalabas. Los que son más jóvenes, pues han aprendido nuevas técnicas, nuevas tecnologías que se aplican en el sector petrolero, que son distintas a la que aplicábamos antes y mucho mejores. Algunos de ellos regresarán a Venezuela, pero para que regresen a Venezuela hay que darles condiciones favorables. El país tiene que estar en paz, el país tiene que tener gobernabilidad, tiene que haber seguridad, tiene que haber buenos hospitales, buenas escuelas, los servicios públicos tienen que funcionar. Y aparte de eso, que no necesariamente los que regresen tienen que ser empleados del Estado, no. ¿No? ¿Por qué los venezolanos que están en Kuwait o en Arabia Saudita o los Emiratos o en Qatar o en México o en Colombia no pueden montar sus pequeñas empresas y trabajar en la operación de los campos del lago de Maracaibo, los que son, no sean tan complicados, los en tierra en el oriente del país, que hay decenas de campos, yo diría por lo menos 250, 300 campos petroleros Producción allí de, en el producción de oriente. productos derivados también. También aguas abajo, la corriente de aguas abajo. Pero mira, hay campitos que en manos del Estado no producen nada, pues, o producen 500 barriles. Si lo cogen unos profesionales venezolanos y le ponen un poquito de cariño y de tecnología, los pueden llevar a 2.000, 3.000, 4.000 barriles, que no es mucho, pero cuando tú sumas todo eso sí es bastante. Entonces Exacto, tú le tienes que dar la oportunidad y que los profesionales nuestros se puedan asociar con capitales, pero cosas bien estructuradas, no maletín, no empresas de maletín, exacto. sino una empresa de gente que trabaje con honradez y con honestidad y que le den un beneficio a la gente, porque al final del día, la actividad económica petrolera tiene un efecto multiplicador muy grande, es una locomotora para el resto de la Sí, economía, señor. arrastra a la gente que vive en las zonas a proveer bienes y servicios, las zonas petroleras, al del hotel, al del restaurante, al carrito por puesto, el del autobús. Es una actividad económica importante y se puede reestructurar, perdón, restablecer la producción de materiales y equipos que utiliza la industria petrolera. Es un mercado que está allí Exacto. y que creció mucho en la democracia, porque diseñamos todo un programa de desarrollo de la industria de bienes de capital. Yo recuerdo que lo empezamos en el INTEBEP, cuando estábamos allá dando la asesoría a las compañías,
yo era el presidente y Giovanna Romero el vicepresidente, y se desarrolló un programa de asistencia a las empresas productoras de materiales y equipos para el sector petrolero, porque no decían que la calidad no era buena, pero no podíamos quedarnos diciendo que no eran buenas, sino que teníamos que ayudarlos para que fueran buenas, y lo hicimos. Claro. Y luego se diseñó una política desde el Ministerio de Energía y Minas para que en los grandes proyectos de ingeniería que se estaban desarrollando en Venezuela, en el sector petrolero, hubiesen consorcios con la empresa venezolana, con la empresa de ingeniería venezolana, pero no aquellos que van a prestar el nombre o el maletín, no, aquellos que iban a hacer trabajos. Y ahí estuvo EPICA, y estuvo TEPI, y estuvo Marshall y Asociados, y estuvo Inelectra, y estuvieron decenas de empresas de ingeniería que se desarrollaron en esos años, ¿no? Y el área metalúrgica, ¿cuánto no se hizo también? Claro. Bueno, yo me quedé el otro día pasmado porque a mí me gusta mucho aprender, ¿no? Y todos los días se aprende. Y asisto mucho a reuniones, a foros y cosas, no a yo hablar, sino a escuchar y aprender. El día pasado participé en dos eventos que me llamaron la atención sobre Guayana. Uno hablando de la hidroelectricidad y el sector eléctrico venezolano, que afortunadamente, como en el petróleo, también hay un grupo de venezolanos que están muy enterados de lo que está pasando y Exactamente. que tienen soluciones muy concretas y muy prácticas. Gente amiga de Eduardo y amiga mía, que están trabajando mucho en eso, y otros inclusive mayores, como es el caso de Efraín Carrera, pero que están lúcidos, están muy bien y pueden ayudar muchísimo. Y Exacto. luego, en otro foro, presencié uno donde estaba Jorge Roy, Andrés Velázquez y un geólogo que especialista en la explotación de yacimientos de bauxita, que no recuerdo su nombre en estos momentos, es más joven que nosotros, que hablaban de lo que era Guayana como emporio industrial. Yo me quedé con la boca abierta. En Guayana habían 25.000 empresas de Sí, todo tipo, señor. medianas y chiquiticas. Sí, ¿Me señor. entiendes? Empresas pequeñas, metamecánicas pequeñas. ¿Me entiendes? Y eso lo podemos recuperar. Pero ¿quiénes deben manejar esas cosas? Los que saben. Esto no es para improvisados. Los que tienen que aprender hay que ponerlos con los que saben para que aprendan. Porque Exactamente. lamentablemente la gente no es eterna. Entonces los mayores tienen que meterse en la cabeza que sus conocimientos tienen que traspasárselo a los jóvenes, pasarle la posta a los jóvenes para que sean ellos quienes le toque lo grueso. Entonces hay que combinar los conocimientos, la experiencia, la sabiduría de los mayores con la Y el fuerza deseo de aprender de los jóvenes. de los jóvenes y la fortaleza y el Exacto. empuje. Tiene que ser una mezcla. No sobran los jóvenes, no sobran los viejos. Tenemos que poner a todo el mundo junto. Y para eso se requiere pues, un liderazgo claro, unos gobernantes que nos den ejemplo de rectitud, de honestidad, de sabiduría, sin ser El valor ético políticos. por encima de todo, sí, sin duda. Claro, Bueno, doctor, mire, el tiempo en estos medios, pues normalmente nos limita un poco. Estamos diseñando una plataforma, pues, con la idea de que tenga carácter hemisférico. Y en ese propósito, pues, lo queremos tener a usted convocado de manera regular, pues, para hablar de estos como temas, siempre, la orden. para Mira, promover. la única forma como gente como Eduardo y como yo, tenemos de retribuir, para retribuir al país lo que nos dio mucho, porque además de permitirnos estudiar, nos da la oportunidad de trabajar y de progresar. La única forma que tenemos de retribuir es transmitiendo lo que sabemos, lo que Exacto, hemos aprendido de nuestra presentarnos en esta experiencia. plataforma con sentido didáctico y Eso formativo. es. Y la cuña de nuevo. Y el Querían el libro. libro, no porque voy a ganar plata, porque no creo que se gane plata, No, no, pero pero por es lo que es menos una que conozcan contribución la historia, importante para el saber. que conozcan la historia. Eduardo, te cuento que hay algunos que lo han leído y me han llamado, le ha encantado, porque como decía la señora que me corregía las cosas que yo escribía, le decía a Manuel Romero, es que el ministro escribe como echando cuentos. Yo la llamo y le digo, es que yo no soy escritor, yo soy un echador de cuentos. No, Entonces, esto es un cuento. el mensaje coloquial cala más rápido. Claro, claro. Muchas gracias, Mire, doctor, de todos modos, vamos luego a Eduardo. hablar porque sé que también está involucrado en la formación de un grupo de ciudadanos en el extranjero, intentando que se termine de concretar la iniciativa de que debemos votar, que debemos pronunciarnos porque tenemos mucho que decir. Hemos aprendido bastante afuera con Yo, toda la tragedia que nos ha tocado, pero que al fin y al cabo pues debemos pronunciarnos para que el país se rescate verdaderamente, porque aquí nos claro. cabe a todos tener Hoy le una... discutí a ellos porque tenía este compromiso contigo, porque tenía que asistir a una reunión con ellos y le dije, me disculpan porque tengo que atender No, y de eso vamos a hablar más adelante, ¿sí? De ese Muchas gracias, pues. movimiento. Gracias, doctor, muy Hasta amable. luego. Adiós, Hasta luego. adiós. Gracias por Gracias, todo. Eduardo. Adiós, Eduardo. Un abrazo. Hasta luego, doctor.